Buen día, el Señor le bendiga. Bienvenidos a la clase número 5 del libro de los profetas menores. Este día vamos a ver el libro de Amós, los primeros 4 capítulos que nos hablan acerca de también el ministerio de este profeta que se menciona a sí mismo como no es profeta ni hijo de profeta. Quiero compartir con ustedes el material que ya tienen respectivamente en sus dispositivos para que podamos repasar el estudio de los primeros 4 capítulos del libro de Amós. Ok, el profeta, su nombre significa carga o el que lleva la carga. Él se menciona a sí mismo como no es un profeta en el sentido profesional, es decir, que haya asistido a la escuela de profetas que existía en aquel entonces, pues no recibió una preparación en una escuela, ni su padre tampoco era profeta, como para decir, su papá le había perfilado el ministerio. Era un campesino que nació en Judá, el Reino del Sur, en Tecoa, ubicado a 18 kilómetros al sureste de Jerusalén y a 9 kilómetros de Belén. Ustedes pueden apreciarlo en el mapa. Aquí está ubicado Tecoa, el lugar de nacimiento de Amós, a pesar de que era un profeta de Judá, del Reino del Sur, pues él fue a profetizar al Reino del Norte. Y también se menciona de él, aunque nació, fue enviado por Dios a profetizar a este lugar y por lo tanto se llevó a cabo su ministerio, la labor que Dios le había encomendado. ¿Cuál es el propósito del libro de Amós? Primeramente era el hecho de pronunciar el juicio de Dios sobre Israel o Reino del Norte debido a su displicencia, la idolatría y la opresión contra los pobres. Este término me resultaba un poco desconocido y pues busqué la definición y la displicencia es una actitud indiferente, una actitud de que no es problema mío, una actitud de desagrado hacia algo o a alguien. Y pues obviamente los destinatarios es Israel, Reino del Norte y todo el pueblo de Dios. Esto se dio durante los reinados de Jeroboam II en Israel y Usías en Judá alrededor del 760 al 750 a.C. Casi 30 años antes de la caída de Israel en la ciudad de Betel, bajo el gobierno de Jeroboam II, en el momento de paz y prosperidad, en un momento de apogeo, es en el cual donde Dios interviene. Desde luego que toda esta prosperidad y esta paz le atribuían a Dios. El pueblo estaba enriquecido, se sentían autosatisfechos, pero el hecho de tener bendiciones a ellos les provocaba o les producía que oprimían a las personas que estaban bajo su gobierno, incluso los vendían como esclavos. Pronto Asiria conquistaría Israel y los ricos pasarían también a ser esclavos. Esta esclavitud ilegal llegó como resultado de los excesivos impuestos y de la apropiación de las tierras, la expropiación de las tierras. Dios estaba cansado de la codicia y no tolera tampoco la injusticia. Luego tenemos el capítulo 1 del libro de Amós. Su mensaje inicia anunciando el juicio de estas 8 naciones, incluyendo también Israel y Judá. El octavo estaba reservado para Israel. Y cuando nosotros examinamos el capítulo 1, vemos que se repite, cuando se da el juicio a estas 8 naciones, se repite el término por 3 pecados y por el cuarto. Esto no tiene como propósito presentar una enumeración matemática. Ves que Dios lleva registro aritmético. No, no se refiere a eso, sino que significa que la medida de iniquidad está completa y que la ira del Señor debe caer sobre los malvados. Primeramente tenemos Damasco. Damasco está en la parte de arriba. Dice que era la capital de Siria y recorrieron Galaad con trillos de hierro, Hazael y Benadad, opresores más crueles de Israel. Luego tenemos Gaza, que era una de las puertos del Mediterráneo, lo tenemos ubicado en esta parte de aquí abajo,
de la ciudad de Filisteas, incluye toda la Filistea y tomaron cautivo al pueblo sin dejar uno y lo entregaron también en manos de Edom. Aquí estamos aquí en Gaza y lo entregaron en manos de Edom y para volver su mano contra Ecrón significa que volverían a castigarlos de la misma forma. Luego tenemos Tiro. Tiro también otro puerto que está en esta parte de aquí. Tiro, su pecado fue igual que los filisteos, la venta de prisioneros de guerra como esclavos. Los fenicios eran famosos como buenos comerciantes y vendían a los prisioneros a más de una nación. Su cumplimiento se dio en el capítulo 5, versículo 11, y fue destruida por el fuego iniciado con los caldeos en el tiempo de Nabucodonosor. Luego tenemos a Edom. Aquí se menciona reinado de Edom, persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. También tenemos a Amón, otra de las ciudades que estaban emparentadas con Israel y habían atacado a Jabes de Galaad, dirigido por Naas. Luego tenemos a Moab. Su pecado fue quemar los huesos del rey Edom, práctica condenada en Segundo de Reyes 3:26. Y Keriot era una ciudad muy importante y el hecho de verla, sus palacios consumidos por el fuego, también esto fue muy impactante. Luego tenemos Judá, el reino de Judá. Dios no tiene parcialidad, de modo que aún el mismo pueblo puede ser juzgado cuando es culpable. Es decir, como se cumple lo que la palabra dice aquí, que al que toma por hijo a ese disciplina. Judá tenía la ley de Moisés, pero no la obedecía. Y luego tenemos a Israel, la opresión al pobre es castigado por Dios. Y vemos en Proverbios 14:31 que la opresión era desenfrenada y se apresuraban hacia el juicio de un Dios infinitamente justo y santo. El capítulo 6, los versículos 6 nos hablan, perdón, acerca de que Amós había sido enviado a predicar a Israel. Por eso no lo deja para el final, lo deja para el final y se exponen ahora las iniquidades de Israel con todos sus atroces detalles. Aquí hace mención y dice, vendieron por dinero al justo. Y los tribunales de esa época podían ser comprados por la suma más mezquina, incluso por un simple par de zapatos. En este libro se menciona varias veces el pecado de despreciar a los pobres. Luego nos enseña el versículo 7 que los malos rebajan de tal modo a los pobres mediante la opresión, que estos últimos echan polvo sobre sus cabezas en señal de duelo, y su codicia va acompañado de lujuria desenfrenada. El pecado de que se acusa a Israel en el versículo 8 se entiende acudiendo. Los malos se acostaban junto a cualquier altar sobre ropas tomadas en prenda y no solo se negaban ellos a devolver esas ropas, sino que se acostaban sobre ellas y lo hacían así en los templos de los ídolos, como una forma de idolatría, como una forma de poder perpetuar esa experiencia, digámoslo de esa manera religiosa. Luego, los versículos del 9 al 11 nos enseñan que Amós enumera algunos de los beneficios que Israel ha recibido por gracia de mano del Señor. Y hace mención en estos versículos cómo él destruyó a sus enemigos por completo. Esto es solamente un recordatorio para que ellos puedan evaluar los beneficios que han recibido por gracia de mano del Señor. Los liberó también de la esclavitud de Egipto, les hace recordar el profeta. También nos recuerda que los preservó por 40 años en el desierto. Su vestido nunca envejeció ni su calzado, por lo tanto es un motivo de poder estar agradecidos. Levantó de entre sus hijos profetas, hizo que hubieran entre sus jóvenes nazareos. Recuérdense que los nazarenos eran personas que no eran dadas al vino, no se cortaban el pelo, era un voto, eso, y entonces hace mención que sus hijos que hizo que hubieran entre sus jóvenes nazareos. En respuesta a la bondad de Dios, ellos cometieron los pecados de dar vino a los nazarenos. Los nazarenos hacían un voto de que no beberían vino ni sidra, no se cortarían el pelo.
pero el pecado de esto fue tan grande que llevaron a cometer a los nazarenos o dar de beber vino a los nazarenos. Mandaron también a los profetas a no profetizar. Entonces, en los versículos 13 al 16 nos muestran que vendrá el castigo, vendrá la guerra, nadie escapará del ejército asirio cuando acudan a cumplir los propósitos del juicio de Dios sobre este pueblo que es pecaminoso. Y el capítulo 3 nos habla en los primeros versículos que aun cuando el mensaje se dirige de modo especial a Efraín, se habla aquí de todo Israel. El mensaje tan importante que ambas partes deben escuchar. No solamente a quienes es dirigido, sino que ambas partes. Solo ha conocido a su pueblo Israel, escogerlos, separarlos para sus propios fines. Pero el hecho de que Dios haya puesto a Israel en una situación de intimidad con él, con mayor razón hará caer sobre la nación todo el peso de la retribución por sus iniquidades. El castigo está en proporción con el privilegio. Es muy grande la bendición de tener comunión con Dios, pero también es grande la responsabilidad de vivir de acuerdo con esa luz y tanto más fuerte la disciplina que Dios impone. Una persona de nuestra entera confianza no se exime de que vaya a tener una respuesta negativa ante una situación de deslealtad. Esto está indicando que a pesar de que ellos tenían intimidad con su pueblo, Israel, no los estaba haciendo exentos de que Dios no pudiera retribuirles por sus acciones paganas. El profeta anuncia en los versículos 3 al 8 el juicio de Dios sobre sus contemporáneos. La intención de estas preguntas es mostrarle al pueblo que en la esfera de los tratos de Dios siempre hay una causa para cada efecto. Y hace interrogantes en estos versículos. Y se dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león sin que no tenga presa? Si los pecados de Israel no provocan el juicio de Dios, el profeta no estaría clamando contra él. Si una vez cae en la trampa, alguien armó la trampa, eso es como un efecto. La trampa no se levanta sin que algo haya caído en ella. Si la trompeta se toca, la calamidad se acerca. Y si Dios no habla, Dios debe haber enviado al profeta. Estaba haciéndoles mención la causa-efecto que estaban recibiendo. Y los versículos 9 al 15 del capítulo 3 nos invita, Dios invita a los profetas a que proclamen en los palacios de Asdod y de Egipto para que vean los crímenes de Israel, para que vean que han sido superados en maldad por Israel. Han perdido la idea de hacer el bien, por lo que el castigo de Dios no se va a hacer esperar, no va a pasar desapercibido. El remanente que el pastor ha logrado salvar escapará. Todas sus posesiones también van a ser destruidas, no va a quedar nada. Luego, los versículos del 1 al 3 nos hablan que Basán es un territorio que se encuentra al este del río Jordán y es muy conocida por sus vacas. Las vacas de Basán se caracterizaban por su naturaleza fuerte y bien nutrida, bien alimentadas. Por cuanto los pastos de la región eran suculentos, este pasaje las compara a esas mujeres de la capital de Samaria, amantes del lujo, de la buena vida, pero también de la extravagancia. Para poder disfrutar de sus deleites, oprimían a los pobres, era consecuencia de alguien, a causa del desprecio de la voluntad de Dios y de la profanación de su nombre. Dios juró por su santidad que serían conducidos al exilio. Los versículos 4 al 5 nos hablan que Dios le habla con palabras irónicas, invitándolas a que acudan a Betel a prevaricar y a Gilgal a multiplicar sus transgresiones. Se menciona Betel y Gilgal por el modo en que habían pervertido esos lugares, que eran los recuerdos más sagrados de la nación. Y aquí vemos cómo estos versículos describen cómo la gente se adhería, se acomodaba, se adaptaba a sus prácticas idolátricas y se mostraban también ellos cuidadosos de la observancia de ciertas prácticas ordenadas por la ley mosaica. Los versículos del 6 al 11 nos hablan que sus ofrendas les resultaban tan desagradables a Dios
que les dio castigos a cambio. ¿Por qué razón? Dice que los hizo estar a diente limpio. ¿Y qué es estar a diente limpio? No comer, ayunar a la fuerza. También los hizo estar sin lluvia, también les dio viento solano, también plaga de langostas. Con todo esto no se volvieron al Señor de modo similar al faraón. Endurecieron ellos su corazón contra las solicitudes de Dios. Dios había enviado desastre tras desastre sobre el pueblo con el fin de exhortarlos a que se arrepintieran, pero no solamente que se arrepintieran, sino que se volvieran a Él. Sin embargo, nada sirvió para sacar al pueblo de esa manera tan mundana de vivir. Por eso se enfrentan al juicio final a mano de los asirios, les pide que se prepare a arrepentirse también y ser absueltos. Y es así como este capítulo 4, al finalizar, nos dice en el versículo 13, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Está aquí declarando en términos majestuosos quién es este Dios con el que van a encontrarse. Es el creador omnipotente que forma las montañas también y crea el viento. Es el Dios omnisciente que conoce todos los pensamientos del hombre. Es Él quien gobierna sobre toda la naturaleza y puede convertir a su tiempo la luz de la mañana en tinieblas. Ya hemos experimentado nosotros eso en los eclipses solares. Y Él es el poderoso Jehová de los ejércitos, es el soberano sobre toda la tierra. Qué bueno sería que un día nosotros no tuviéramos que enfrentarnos, no utilizar a Dios diversas formas de poder llamar nuestra atención y no tuviéramos que enfrentarnos a ese Dios, a ese creador, a ese Dios todopoderoso, sino por el contrario sería conveniente que ese Dios pudiera también sentirse agradado de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de conducir nuestro cristianismo, no ser agradable a los hombres, sino ser agradable a Dios. Gracias por haberme acompañado en el libro, en el estudio del libro de Amós y les espero la próxima semana para que podamos finalizar nuestro estudio del libro de Amós. Dios les bendiga.